Se dice que la belleza de la mujer abre puertas, que a las bonitas todos las ayudan. Los hombres siempre están ahí como perros, detrás de una mujer, esperando a que ésta le recompense con mínimo una sonrisa. Y en parte es cierto, pero también es real que guarda un horrible lado oscuro. Me llamo Marlene y desde muy joven me convencí de que trabajar era para los que no tenían con qué negociar. Y al ser yo una muchacha muy bonita, aprendí a hacer mis propios negocios, con sonrisas, con el bello cuerpo con el que fui bendecida, con esos ojos y mi mirada tan profunda, con ese cabello brillante que parecía de comercial de shampoo. No había hombre que se resistiera a mirarme las caderas, a observarme caminar con esos tacones. Me gustaba de verdad llamar la atención, con esa forma de caminar tan provocativa y la sensualidad que poco a poco en mi vida se volvió mi lenguaje en todo sentido. No me daba pena decirlo y vivirlo, pero al menos en ese tiempo, porque yo creía que con todos mis encantos, mi vida ya estaría resuelta. Sin embargo, la vida siempre tiene muchos caminos. Pero esta era mi mentalidad. En parte esta surgió porque yo provenía de una familia de recursos bastante limitados y sabiendo que trabajar duro no siempre resolvía la vida, pues al no tener estudios de mi parte, por falta de dinero obviamente, mi vida no tendría garantía de que pudiera vivirla de la forma en que a mí me gustaba. Así fue que empecé a encantar hombres para obtener beneficios, pero eso a mi madre no le gustaba. Ella me pedía que me buscara una relación en serio, un trabajo digno, pero eso no era para mí. Por esta razón es que decidí mejor ocultar todos mis movimientos a mi familia. No me gustaba estar en boca de ellos y que todo el día estuvieran juzgándome. En ese tiempo todavía era una mujer muy joven, pero en cuanto pasaron un par de años, mi fórmula se fue mejorando. La fui perfeccionando, y esto debido a que descubrí algo muy fuerte, muy poderoso. Me refiero a la brujería. Sin esta no hubiera logrado tantas cosas, tantas conquistas. La magia negra la aprendí de una amiga, de Rebeca. A ella la conocí en una fiesta. Era una mujer que, si bien no era tan bonita como yo, ella usaba hechizos para atraer hombres adinerados de los cuales beneficiarse. Ella se convirtió en mi amiga, en mi maestra. Sin embargo, ya en confianza, ella me dijo en tono de advertencia que en algún momento yo me iba a cansar de esa vida, que me iba a aburrir, y que para esto lo mejor sería darle un buen amarre de amor a un hombre que pudiera darme la vida que yo quería, y entonces ahí escudarme, ahí quedarme, porque también era real que la belleza no era para siempre, y de seguir por todos los años que me restaban con el mismo estilo de vida, era seguro que me iba a quedar sola. Esas palabras de Rebeca no me las quise tragar. Yo sabía que mi belleza siempre estaría a mi favor, porque con mi juventud yo sentía que tenía el mundo a mis pies, que iba a ser para siempre. A ella me tocó verla casarse. Fui invitada a su boda y comprobé que sus hechizos eran tan reales, tan brutales, que no fallaban. En ese momento, pese a que nuestra amistad se distanció, porque Rebeca se fue a vivir a otro país con ese adinerado hombre, yo me quedé en la ciudad para empezar a aplicar todas las técnicas de brujería que ella me enseñó. Sabía que con eso y con mi belleza, la mejor parte de mi vida estaba por comenzar. Para ese tiempo yo ya vivía sola, en un departamento pequeño, de perfil muy bajo. Ahí tenía un pequeño altar de brujería, donde realizaba mis rituales. Aquel era un lugar modesto, pero mi finalidad era acumular dinero suficiente, manteniendo un bajo perfil, el de víctima, el de la chica que no tenía para pagar la renta, la que necesitaba siempre la mano de un hombre guapo y adinerado, que quisiera aportar de sus dineros para ayudarme a salir de mis problemas. Solo me bastaba colocar la fotografía del hombre que yo deseaba utilizar, y a esa fotografía yo le untaba un poquito de mi sangre menstrual, realizaba unos rezos que Rebeca me compartió.
Además encendía unas velas de color rojo y ya todo estaba listo. La magia comenzaba a actuar para enloquecer a los hombres ante mi presencia. Los volvía como perros hambrientos de mí. La primera vez que puse en práctica el hechizo, lo hice con Alfredo, un hombre que conocí en una fiesta, el cual tenía una buena posición económica. No era muy guapo, pero yo sabía que me podía sacar de los apuros. Era uno de esos que se la pasaba trabajando todo el día, que no tenía suerte con las mujeres, y yo le iba a dar la posibilidad de conocer a la mejor. Sin embargo, no le iba a salir gratis. En aquella fiesta hice contacto con él. Empezamos a platicar. Yo a todo le daba por su lado, nomás para que empezara a interesarse. Y en cuanto pude, nos agregamos a las redes sociales. Ahí conseguí su fotografía. Y después de estar mandándonos mensajes, fue que yo empecé a hacerme la víctima. Le hacía que sufría por dinero, que me habían cortado la luz, que no tenía trabajo, que en ningún lado me querían contratar por ser bonita, porque luego las bonitas nomás vamos a alborotar el gallinero en las fábricas, en cualquier trabajo al que vamos. Y Alfredo de inmediato, muy cordial, me preguntó que si él podía darme el dinero para la renta, también para la luz. Evidentemente a este punto yo ya le había hecho el trabajito de brujería. Me sorprendí demasiado de ver cómo estaba arrastrado ante mí, sin siquiera haber probado de las mieles que me guardaba entre las piernas. Pero la verdad es que se portó muy lindo. Me pagó la renta como 6 meses. Me estuvo depositando dinero también cada mes. Por eso es que le di chance de que estuviera conmigo unas cuantas veces. Ustedes ya saben, para reforzar su interés. Pero lo único que no me gustaba es que le olía la boca. Honestamente, me daba asco, pero luego me acordaba que de él dependía, de que él me iba a dar buen dinero, y ya con eso se me olvidaba. A veces nos alcoholizábamos y con eso yo ya ni sentía nada. Lo dejé que se diera placer algunas veces. Era pésimo amante. Y cuando supe que ya le había sacado lo suficiente como para sobrevivir unos meses en los que, dentro de mi cacería, me buscaba otra víctima, fue entonces que lo mandé a volar. El pobre sufrió mucho. Se puso unas tremendas borracheras. Me llamaba en las madrugadas. Yo lo único que tuve que hacer fue quemar aquel hechizo, hacer unas oraciones para romper ese amarre. Sin embargo, el efecto no ocurría de un día para otro. El amor se iba desvaneciendo poco a poco en el tiempo. Mientras tanto, tuve que aguantar a Alfredo, sus llamadas, que me buscara en el departamento. Incluso sentí que me estaba acosando, pero ya después simplemente desapareció. Ya no volví a saber de él. Y así como en este caso, fui haciéndome de más y de más, si es que se puede decir, clientes o víctimas también. A cada uno le saqué su dinero, sus buenas cantidades. Eso sí, para guardar las apariencias, yo no me moví de ese departamento. Eso me daba la estrategia perfecta. Y en efecto, todos hombres que caían me daban dinero. La brujería funcionaba a la perfección. Se volvían locos. Casi querían comprarme el mundo entero. Pero yo sabía que tenía que ser paciente. No podía quedarme estancada con alguno de estos, porque irónicamente yo siempre quería más, pero no más de ellos, simplemente su dinero. Con esto fui amasando una buena cantidad de dinero. Iba pescando hombres conforme mi círculo social iba en ascenso, pero también la verdad es que, al pasar del tiempo y de los años, aquello que me dijo mi amiga Rebeca se había convertido en una profecía cumplida. Después de haber probado a más de 20 o 30 hombres en un lapso de 5 años, yo sentía que ya estaba rota por dentro, que algo de mí le costaba engancharse emocionalmente con la idea de algún día casarme, con la idea de algún día tener un marido con el cual ser amorosa y servicial, al cual entregarle lo mejor de mí, porque honestamente, eso mejor de mí quizá nunca existió. Yo no había nacido con ese corazón, con esa calidad de sentimientos. Y para ese tiempo pues ya habían pasado varios años. Yo de repente seguía conviviendo con mi familia y se les hacía raro de que yo no tuviera un novio, pues todas mis relaciones las había mantenido ocultas a mi familia.
Y para una Navidad recuerdo que mi tía Mari, mientras estaba sirviendo la comida, estaban platicando de los novios, de los matrimonios, y a mí me preguntó que el novio para cuándo. Pero lo que ella no se esperaba es que yo no le respondiera lo que ella esperaba, sino le pregunté algo. Le pregunté que para cuándo la dieta. Aquello nomás la hizo torcer el hocico. La dejé bien callada para que no se ande metiendo conmigo. Y es que a mí me gustaba establecer muy bien los límites, que se dieran cuenta que yo no era una tonta, que a mí no me iban a ofender, mucho menos a juzgar. Pero también debo admitir que aquella noche de Navidad, y retomando también el tema de que ya estaba un poco cansada de la vida que llevaba, me puse a pensar que, por primera vez en mi vida, sentía ganas de que me abrazaran, que me acariciaran y que me hicieran el amor de verdad, con amor, no simplemente una cuestión física. Empecé a sentir un vacío que no se llenaba con dinero, con amantes, y me sentía entre la espada y la pared, porque por una parte yo no quería trabajar, y por la otra, tampoco podía dejar de llevar la vida que tenía. Por eso es que no me quedó otra opción, más que dejarme llevar, fluir, y en cuanto conociera a un buen hombre, uno que cumpliera mis expectativas, con ese entonces me quedaría. Lo decía confiada porque tenía la brujería de mi lado. Yo sabía que para ese entonces, haciéndole un hechizo al hombre ideal, lo tendría amarrado de por vida a mis pies, aunque bueno, mis pretensiones no eran la de ser una mujer odiosa, sino todo lo contrario. Yo quería sentirme amada, quería amar también. Anduve en fiestas y seguí conociendo a algunos amantes. Simplemente dejé que la vida transcurriera, pero ahí, en eso, una noche, mientras salía a tomar un taxi, me di cuenta que en el paradero estaba otro hombre, uno que había llegado desde antes. Aquel joven, en cuanto me vio, me dio las buenas noches y siguió en lo suyo, en su silencio, esperando a que llegara un taxi. Y en cuanto llegó un vehículo, aquel joven levantó el brazo en señal de que se detuviera. En cuanto el carro iba bajando la velocidad, aquel hombre me preguntó si yo ocupaba el taxi, que con gusto podía cederme el turno. Aquello lo vi como un gesto natural de amabilidad, como un hombre transparente, y ahí me di cuenta de que había conocido al hombre ideal. Le dije que no se preocupara, que fuera el primero, pero aquel hombre me dijo que no importaba, que él podía esperar, porque finalmente yo era una mujer y a esas horas de la noche sería peligroso que me quedara a media calle y sola. Ante esto y tratando de aprovechar la situación, le propuse una cosa, que ambos subiéramos al mismo vehículo, que me llevaran primero a mí y después a su casa. Aquel joven aceptó, después de que le insistí. Se le notaba un poco incómodo. Y ya dentro del vehículo, entre la plática resultó que tenía novia, quizá por eso la incomodidad, pero aquel finalmente aceptó. Y ya estábamos ahí, platicando, conociéndonos. Me di cuenta que era el tipo que exactamente necesitaba. El tipo me dijo dónde trabajaba. Me imaginé que ganaba bien. Y aunque quizás pensarán que por qué si tomó un taxi, entonces por qué se puede asumir que tenía dinero. Pues aquel chico me comentó que cuando tomaba tragos en las noches de fiesta, él solía dejar su automóvil en su casa por tema de seguridad. Finalmente me pareció una persona muy consciente y por ello es que le dejé mi número de teléfono. Le dije que no importaba que tuviera novia, que si tenía oportunidad de que nos conociéramos mejor, jamás se arrepentiría. Recuerdo bien que al saludarlo de mano, me dejó impregnado el aroma de su perfume, un aroma muy intenso, muy fuerte. Me gustó muchísimo. Y para esto, en cuanto llegué a la casa, utilizando su esencia, su olor, de inmediato hice un pequeño hechizo para hacerlo volver a mí. Hice algunos rezos mientras me frotaba las manos para desprender lo que quedaba de aquella esencia. Lo hice una y otra vez. Y créanme que una semana después, a mi celular me llegó un mensaje, un saludo. Aquel chico me preguntaba cómo estaba. Me dijo que se había acordado de mí y quería que yo también conservara su número. A partir de ahí nos agregamos a los teléfonos
y de esta forma fue que conseguí una foto suya. Ya todo estaba listo. Sin embargo, en aquella foto se encontraba muy abrazado de una mujer que no era nada bonita, era su novia. Por eso es que me encargué de hacer un trabajito de brujería para hacerle un amarre de amor y también para que rompiera su relación. No quería nada trágico, simplemente que se separaran. Aquella chica no me había hecho nada malo y yo tampoco quería destruirla, simplemente apartarla de mi camino. Y ahí, como verán, un mes después, aquel joven de nombre Efraín me estaría invitando a cenar. Se le notaba un poco apagado, un poco triste. Ya en la plática me di cuenta de que algunos días atrás había roto su relación, y eso me llevó a pensar de que era un hombre despechado, era un hombre frágil, y esos, para mí, eran los más facilitos para echármelos al plato. Además sabía que la brujería ya estaba hecha. Justo antes de esa cita, me aseguré de hecho de haber roto todos los ciclos anteriores. Quería dejar toda esa vida atrás, porque mi futuro estaba delante de mí con Efraín. Esa noche, después de unos tragos, el pobre se puso muy sensible. Fue inevitable sacar el tema de su relación pasada. De hecho, yo lo fui guiando hasta que se desahogara, y el pobre comenzó a llorar. Pero ahí fue que yo entré en acción. Para ese momento, después de haber bebido, ya estábamos en mi departamento, sentados en el sillón. Efraín comenzó a llorar recordando a su exnovia. Me decía que le había dolido mucho, pero en eso yo lo abracé, lo pegué a mi pecho y tranquilamente y despacio me fui sacando un seno y se lo fui acomodando en la boca como si fuera un bebé. Ahí comenzó el juego. Él empezó a pasar de un momento de llanto a uno de incitación, el cual ya no se pudo detener. Comenzamos con los besos y las caricias, después con un poco más, hasta que finalmente ahí en el sofá, Efraín y yo terminamos haciéndolo, pero de una manera distinta. Aquel hombre fue el primero que me acarició con amor, con cariño, de una forma que nunca nadie antes lo había hecho. Sabía que él era el indicado, que con él yo quería compartir mi vida, hacer lo mío, sin importar que en el futuro pudiera aburrirme de él. Yo lo quería a mis pies, porque era un hombre decente, uno que me daría buena imagen pública y que sería buen padre para mis hijos. Aquel día Efraín me hizo sentir mujer y sabía que yo ya no necesitaba nada más que a él. Evidentemente, en esa visita que realizó a mi departamento, me aseguré muy bien de esconder mis altares de brujería. Yo no quería que él se diera cuenta. Jamás debía saber que yo lo había trabajado para enamorarlo. Sin embargo, aunque yo sabía que él era el que me gustaba, me lo fui llevando muy despacio. Cada semana nos veíamos los viernes, íbamos a tomar o a bailar. Esto porque yo se lo pedía, porque a Efraín ya no le gustaba mucho esa vida, pero siempre terminábamos enredados en mi cama, en mi departamento, ahí, soñando con algún día hacer cosas juntos. Después de hacernos novios, la cosa no cambió mucho. Seguíamos viéndonos solo los viernes, porque él trabajaba y eran los únicos días que tenía disponible. Yo lo aceptaba, no me importaba, pero a él también le había jugado yo el juego sucio, de que era la pobre víctima, para que así empezara a darme dinero. Recuerdo que un viernes, estando en mi departamento, Efraín no tomó mucho. Él era bastante discreto, pero yo sí. A mí sí se me fueron un poco las copas. Por esto es que al día siguiente, de pronto, nada más escuché que a eso de las 10 de la mañana, Efraín ya venía de regreso. ¿A dónde había ido? No tengo idea. Simplemente cerró la puerta, dejó las llaves sobre la mesa y se acercó conmigo. Me dio un beso y dijo que había traído de desayunar, que me levantara. Él me atendió porque yo tenía una fuerte resaca. Y ahí pasamos la mañana, acostados en la cama viendo películas, abrazados, mientras yo me sentía mal, pero protegida. Sabía que aquello estaba resultando muy bien, porque ese hombre era perfecto. Sin embargo, aquel día yo me sentía un poco melancólica. Faltaban unos 10 días para que fuera mi cumpleaños. Y eso me aterraba porque
Esos días era cuando más sola me sentía, por eso siempre evitaba celebrarlo. Aún así, sabía que estando con Efraín a mi lado, sería un primer cumpleaños distinto. Fueron transcurriendo los días, y llegado el día de mi cumpleaños, mi madre me pidió que la acompañara de compras. Ella me felicitó y me dijo que quería regalarme algo. Yo simplemente fui por el interés de lo que me iba a dar. Para ese momento mi relación con ella ya no era la mejor, y pasamos prácticamente toda la mañana afueras. Y ya como a eso del mediodía, justo cuando regresé a casa, me llevé una sorpresa que no esperaba. Sobre la mesa había un pastel, unas velas, y estaba Efraín ahí sentado, fumando un cigarro, con la cara de enojado. Yo no sabía qué estaba pasando, por qué su actitud, pero sobre todo, cómo rayos había entrado a mi departamento. Cuando le pregunté, me dijo que en la última borrachera, mientras yo dormía, él había tomado las llaves para así ir a comprar el desayuno y para así también sacar una copia del juego de llaves, pues la intención era darme una sorpresa de cumpleaños, pero al final él fue quien se dio la sorpresa. Y es que, como yo no contaba con aquello, por eso es que no había escondido el altar de brujería donde tenía la fotografía de Efraín, en la cual estaba marcada su novia con un marcador rojo, y donde también estaba un papel con una oración escrita para crearle un amarre de amor. Efraín se puso furioso. Empezó a reclamarme por la brujería. Me preguntó quién era yo, por qué había hecho aquello. El miserable traía en su mano una sortija de matrimonio y me la aventó. Aquella me golpeó en el pecho y cayó al piso. La cajita se abrió y dejó ver aquel anillo, con el cual el día de mi cumpleaños él pretendía proponerme matrimonio. Yo traté de acercarme para darle una explicación, pero Efraín estaba furioso. Se había convertido en algo que yo no conocía. Él me tomó del cuello y me trató de azotar en la pared, y en eso fue hasta donde estaba el altar de brujería. Aventó un poco de alcohol y le prendió fuego. Yo trataba de detenerlo, pero él no podía detenerse. Estaba como poseído, no podía reconocerlo. Él me gritaba que yo era una maldita bruja, que quería destruirme. Pero en cuanto me acerqué a él para tratar de detenerlo, empezamos a forcejear, pero de un momento a otro, es que Efraín empezó a gritar. Estaba muy raro, como si algo se le hubiera metido. Él se sacudía la cabeza con las manos, como si hubiera millones de voces hablándole al oído, dándole indicaciones. Pero de pronto, de estar yo observándolo, Efraín comenzó a correr directo hacia la ventana y saltó, quebrando el cristal y haciendo que su cuerpo cayera 5 pisos al vacío. Rápido me asomé y alcancé a ver cómo es que su cuerpo se impactó directo contra el asfalto, cómo su cabeza se tronó con un sonido que hasta la fecha no puedo olvidar. Es como si su cabeza hubiera sido una especie de sandía que se reventó. La sangre se esparció y la gente empezó a gritar muy asustada. Todos volteaban para arriba tratando de indagar de dónde había caído su cuerpo. Después de esto, pero aquello parecía una escena salida de una pesadilla. Me encargué de apagar lo que ya se estaba incendiando del departamento. Bajé de inmediato y estúpidamente pensando en que podía hacer algo, pero ya no había nada que hacer. Efraín estaba muerto. La brujería lo había matado. Algo me salió mal. No sé si porque él se dio cuenta de que estaba siendo presa de un hechizo. Eso lo enloqueció. Honestamente no entiendo qué ocurrió. Cuando llegaron las autoridades y se llevaron su cuerpo, me hicieron un interrogatorio. Yo simplemente les dije que de un momento a otro enloqueció, que aquella noche habíamos terminado nuestra relación, que Efraín simplemente enloqueció y me amenazó con suicidarse, y finalmente lo cumplió. Aquello quedó como una versión oficial. Cuando me preguntaron por qué lo del incendio, simplemente les dije que Efraín había enloquecido, que me había amenazado con quemarme junto con mi departamento, y después que logré contenerlo, él simplemente decidió lanzarse del edificio.
Hasta la fecha su muerte me pesa. Es un cargo de conciencia que llevo y que sé que nunca voy a superar. Jamás pensé que la brujería me llevara a tal cosa, que se fueran a perder vidas, pero honestamente, mi vida es un completo infierno, y aunque regresé a hacer hechizos a hombres para sacarles dinero, sé que tengo el tiempo contado. No me quedan muchos años de belleza, ya no hay mucho por delante. Sé que un día pagaré el karma por esto que les estoy platicando, y no la voy a pasar nada bien. Sé que quizá ya no podré contarles cuando eso ocurra, porque es probable que hasta la vida sea lo que tenga que pagar. Pero más allá de eso, espero que quien escuche esto piense 2 veces antes de utilizar magia negra, porque es como entrar al infierno, ya no hay retorno, y las vidas que se pierdan jamás se podrán recuperar. El cargo de conciencia y la culpa pesan como una tonelada encima. Les juro que si pudiera regresar y cambiar mi destino, lo haría. Viviría de una forma distinta, pero ya estoy demasiado hondo en el infierno como para poder regresar al buen camino. Simplemente sé que pagaré y que no tengo perdón de Dios, de la vida, ni de la familia de Efraín. Por eso es que acepto el dolor en mi pecho, la culpa, y espero que un día que me toque pagar ese karma, de verdad me cueste la vida. Quiero desaparecer, ya no estar aquí, porque seguir en este mundo se ha vuelto el peor de los castigos. Y aunque les confieso que en mis momentos de soledad me siento horrible, porque siento que algo me persigue, por ello es que me ha aferrado a seguir estando con amantes, porque al final mi cruel destino será seguir siendo una mujer soltera, pero nunca sola.